Hola, el día de hoy te vamos a contar un poco sobre lo que es la historia de la química, para que tú conozcas un poco de ese tema. Mis compañeras y yo te vamos a presentar ese tema. Espero te guste. A mí me tocó investigar lo que es la historia del fuego, que fue donde inició todo. Fue significativo el primer y más importante hallazgo en los inicios de la humanidad. Usaron diferentes métodos para crear fuego y todo hasta lo que sabemos hasta esta época. Te daré a conocer los métodos que utilizaron. Se utilizaba el fuego para cazar animales, asustarlos, hacer su comida y calentárselo. Empezamos con los métodos, que el primero sería el arte de encender el fuego. Obtenían fuego de los fenómenos de la naturaleza. A partir de los fenómenos, ellos hacían el fuego y lo conservaban, a manera de que no se les acabara rápido y ellos tener para un largo tiempo. El segundo método sería el método de la correa. En un trozo de madera ponían una cinta cruzada, uno la agarraba del otro, de un lado y el otro del otro extremo. Este lo frotaban a manera de que esto creara fuego. El tercer método serían las piedras con hierro. Estas piedras las frotaban contra un fragmento de té de mal y hacían fuego. El cuarto método sería el trozo de las maderas. Hacían dos trozos de madera y esos venían y los frotaban, a manera de que estos pudieran crear fuego. El otro método sería el de la caja de cerillas, que este fue creado en 1816 y 17. Después de estos años se perfeccionaron y ahora los conocemos como fósforos. El otro método que utilizaron fueron el uso de lentes. Este método fue mediante un lente y este lo ponían con dirección a un rayo de sol. Este prendía fuego cuando tenía conexión con el sol. El último método que ellos utilizaron fue el método del mechero, que hoy en día conocemos como encendedor. Fue un electrónico de una piedra encendedora, sustituida la yesca por el gas o la gasolina. Esto se apagaba de forma de una tapadera o una válvula. Gracias. Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre trabajos de cerámica, vidrería y alfarería en China, de 1000 años antes de Cristo. Científicamente, el trabajo de barro ha servido a los arqueólogos para datos de yacimientos y dar nombre a muchas culturas prehistóricas. Gracias. Buen día, mi nombre es Scarlett Hernández, lo cual les vengo a hablar sobre la atracción magnética. Se define como el magnetismo, el cual es el fenómeno físico de la parte física del estado sólido que ocupa el sistema molecular. Este magnetismo es la rama de la química que se dedica a la síntesis del estudio, como las sustancias que define la magnetoquímica. En este magnetismo molecular se relacionan las propiedades del sistema de la estructura electrónica. Muchos de nosotros hemos experimentado mediante el uso de imanes con el hierro, el níquel y el acero, donde el cual estos llegan al nivel atómico de la estructura. Muchas gracias. La hidroquímica. La hidroquímica es una rama de la hidrogeología que estudia la química de las aguas subterráneas, aunque también es aplicada a las aguas superficiales. Los análisis químicos tienen diversas formas y contenidos. Así son llamados análisis químicos. Concretamente, del agua comprenden la determinación y la conductividad de residuos secos y durezas como el pH y el HC3. También vamos a hablar sobre los 4 elementos de Aristóteles. Para Aristóteles había 4 elementos básicos en el mundo, ya que toda materia estaba formada de ellos, incluyendo el cuerpo humano, que tenía en gran medida estos elementos. Estos elementos eran la tierra, el agua,
el aire y el fuego, pues todo lo que se veía en el mundo estaba compuesto por ello. La tierra, como habíamos visto arriba, la tierra fue puesta primeramente por Xenófanes. Según Aristóteles, los metales y las rocas eran lo que formaban en gran parte el elemento de la tierra. El aire. Por el otro lado, el aire está compuesto por Anaxímenes, estaba compuesto por gases y vapores, según las teorías de Aristóteles. El fuego. Como es obvio, el fuego a propósito es Heráclito, era otro de los elementos que formaba la tierra y filosofía griega, asociada en la energía. El agua. Por último tenemos el agua, que de tales del milenio consideraban que el origen de toda vida y que estaba asociado con los químicos que estaban en esta época, al igual que ahora, es presenciada en grandes cantidades como mares y en los ríos. Las temperaturas de manera muy efectiva y es más fiable a la producción de alcohol que se utiliza frecuentemente. El termómetro de alcohol también son muy económicos y duraderos. Normalmente no son tan precisos como los termómetros de mercurio, debido a la evaporación del suelo. Su ventaja principal es la seguridad de las personas y del medio ambiente en general. Las principales desventajas de los termómetros de alcohol es el uso limitado a temperaturas muy altas, como el cocinar debido a un bajo punto de ebullición. En estas aplicaciones se recomienda uso de termómetros de resistencia o termómetros metálicos que no utilizan ningún líquido para mantener la temperatura. Eso es todo. Muchas gracias. Les voy a hablar un poco de compuestos orgánicos e inorgánicos. La diferencia principal entre los compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos es que los compuestos orgánicos contienen siempre carbono y muy a menudo hidrógeno, formando enlaces carbono-hidrógeno, mientras que la mayoría de los compuestos inorgánicos no contienen carbono. Los compuestos orgánicos más simples en los formados por carbono e hidrógeno, a los cuales llamamos hidrocarburos. Por ejemplo, el hidrocarburo más sencillo es el CH4, que principalmente posee gas natural, pero siempre hay que tener en cuenta que contener carbono no es suficiente, que un compuesto puede ser considerado orgánico. Como ya dijimos, la mayoría de los orgánicos no cuentan carbono, porque quiere decir que hay algunos que sí lo tienen. Más abajo mantienen excepciones importantes, que les acabo de dar un breve ejemplo de qué es orgánico e inorgánico. Continuando con lo que es la historia de la química, encontramos también que en 1869 se da lo que es la creación de la tabla periódica. Su creación da comienzo en 1869, cuando Mendeleev propuso la primera organización de los 63 elementos conocidos en ese momento. Los ordenó de acuerdo a su masa atómica, aunque actualmente no fundamenta en las mismas. Pues debido a que Mendeleev desconocía las razones atómicas y conocía muy pocos elementos en esa época. En la mitad del siglo XIX, muchos científicos calcularon las masas atómicas. El primer químico que intentó ordenar los elementos fue el alemán Johann Wolfgang de Breiner. Observó que la masa atómica del elemento central era el valor promedio de la masa atómica. Pero como todo intento, todo comienzo tiene siempre unas fallas. Las fallas técnicas que se organizaron en lo que es la creación de la tabla periódica fue de que algunos químicos llegaron a una conclusión de que de Breiner y sus hallazgos
fueron solo una coincidencia acerca de la masa atómica relacionada a los elementos de la tabla periódica. Entonces, en 1869 se logró establecer un sistema de clasificación coherente y periódico de los elementos. Fue propuesto por dos químicos, los cuales eran Meyer y Mendeleev. En 1871, Mendeleev publica la tabla periódica organizada en 12 filas horizontales y 8 columnas verticales. Lo llamó grupo o familias. En la actualidad, pues, la tabla periódica cuenta con 103 elementos, conocidos y ordenados por filas horizontales y filas verticales, tomando la idea que dejó Mendeleev en 1871. Luego de haber descubierto los 103 elementos y puestos y colocados en la tabla periódica, en